Señor. Gracias, Señor, te doy por mi hermana, Padre bueno, Señor. Úsala, mi Dios, como un instrumento, Padre Santo, Señor, alabanza, aleluya. Señor, que mi hermana pueda hablar a su pueblo, Padre Santo, Señor. Abra nuestros oídos espirituales, Padre bueno, Señor, mi Dios. Y que podamos, Señor, Dios mío, poner su palabra en práctica, Padre bueno, Señor. De lo que vamos a oír, Señor, Dios mío, a través de los labios de mi hermana, Padre bueno, Señor. Gracias, te damos, mi Dios. Gracias, Señor. Y por aquí nuestra hermana Norbeli. Y mientras mi hermana pasa aquí, que no puede pasar, que vive. Aleluya, alábame. Gloria. Dábale que Buenas noches, hermanos, que se lo bendiga. Amén. Segunda de Pedro 1 al 5 al 2. Gloria a Dios. Aleluya, dábale. Segunda. Que se lo tenga. Alábale. Pedro. 1, 5 al 12. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros también poniendo todo en diligencia. Por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque ciertas cosas están en vosotros y abundan no nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Por lo cual, hermano, tanto más procura ser firme en vuestra oración y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Amén. Alábale. Yo le puse este tema, alcanzar el monte espiritual. Este fue el tema que le puse. En el versículo 5, bueno, vemos nosotros también poniendo toda la iglesia, por esto mismo añadir nuestra fe. Como vemos aquí, todas estas cosas que vemos, mencionar, debemos añadir a un elemento indispensable que es la fe. Lo primero es la fe. La fe es aquella que hemos nosotros puesto en Jesucristo para la salvación de nuestra alma. Una vez haciendo lo que me dijo el Señor, no debemos quedarnos así con esa fe nada más, hermano. Tenemos que poner en práctica, hermano. Debemos añadir esta fe a todas estas características. De esta manera el cristiano puede crecer si no añade estas características a su fe. Añadir a vuestra fe virtud. Definición de virtud. 1. Designa cualidades buenas, firmes y estables de la persona que perfecciona su inteligencia y su voluntad y la dispone a conocer mejor la verdad y a realizar cada vez más con más libertad y gozo acciones serenas para alcanzar su plenitud como persona. 2. Se puede decir que la virtud es la disposición de una persona para obedecer lo que conoce de la palabra de Dios. B. La virtud en el versículo 3 se traduce como excelencia y se refiere a Jesucristo. 1. Cristo fue un hombre virtuoso porque él cumplió con diligencia el propósito que tuvo sobre la tierra. 2. Se mide la excelencia de acuerdo a la medida de una persona opuesta sirve a su propósito. En un cristiano la virtud se mide por el grado de obediencia que muestras a los que conocen la palabra de Dios. Dios espera que nosotros añadamos a nuestra fe la virtud. No es algo que Él nos da, sino algo que nosotros debemos añadir a nuestra virtud. El cristiano que logra su madurez espiritual es aquel cristiano que está más preocupado de obedecer lo que sabe de la Biblia que por aprender cada vez más de ella.
Los 12. 2. Asistir a una buena iglesia fielmente. Hebreos 10:25. Leer la Biblia. José 1:8. Orar como dice Mateo 7:7. 5. La virtud es la actitud que nos lleva a escuchar un mensaje de la palabra de Dios y poner en práctica. No guardarlo como información, sino usarlo como guía para nuestra vida cristiana. Aquí tenemos que, cuando dan un mensaje, repasarlo y estudiarlo en casa, hermano. Por eso nos ayuda a estar activos en la obra de Dios. El cristiano virtuoso es el que va aplicando a su vida lo que aprende de la Biblia. Santiago 1:22. Escucha que a Dios no le gusta que nos embriaguemos y dejamos de hacerlo, ¿verdad que sí? Y escucha y aprende que Dios quiere que no participe en las obras infructuosas de las tinieblas y lo dejamos de hacer. Aprende que debes dejar la maledicencia y la mentira y lo dejamos, ¿verdad? No te preocupes por lo que no sabes de la Biblia, hermano. Preocupémonos más por lo que sabemos y no lo ponemos en práctica. A la virtud, conocimiento. Estamos en el mismo versículo 5. El conocimiento viene por la palabra de Dios para alimentar nuestra vida espiritual. Específicamente, Dios quiere que nosotros aprendamos a estudiar la Biblia y conocer más sobre ella. Jesús le dijo a la escriba, lo dice en Juan 5:39. Dice, escudriña la escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A Dios no le gusta la ignorancia, como dicen en la radio constantemente y ganando algo. Dios dice que estas cosas os escribo a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis. No seamos ignorantes. Proverbio 1:32. Dios nos manda no ser ignorantes. Efesios 5:17. La palabra insensato en el griego es una persona ignorante, que no sabe nada. ¿Cuántos cristianos no son desviados de la vida cristiana por causa de su ignorancia? Bastante, ¿verdad? No es pecado ser ignorante. El pecado es el no quitarnos la ignorancia. El cristiano ignorante es el que nunca ha leído la Biblia completa. Eso es falta de conocimiento. Así muchos cristianos se van tras el engaño de la apostasia por causa de su ignorancia. Hermano, dice que tenemos que estar estudiando la Biblia en su casa, para no tener más conocimiento de ella. Hagan preguntas, escriban, palabras que no entiendan. Después la virtud, busquen, mi hermano, más conocimiento de la palabra de Dios. Busquemos más cada día, hermano, de la palabra. Esa palabra nos alienta el alma y guarda en nuestro corazón. Salmo 119:9. Lo dice también Proverbio 3:3, que debemos escribir en nuestro corazón. Versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio es la capacidad de un cristiano de controlar cada una de las áreas de su vida, dominar cada impulso o deseo de manera que estemos en pleno control de nuestras acciones. 1. Dominio propio es un vivir guiado por nuestro deseo. Mi carne quiere comer mucho, yo no me detengo. El dominio propio es un fruto del ser lleno del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22-23. Templaza. Es que yo mando sobre mi cuerpo y no mi cuerpo manda sobre mí. Yo decido qué comer, qué tomar, qué hacer y cuándo lo hacer. Dominio propio abarca todas las áreas de nuestra vida. Controla nuestro carácter. Proverbio 16:32. Controla nuestras palabras. Santiago 3:12. Para tener dominio propio es necesario empezar por controlar la lengua. De allí podrá controlar todo nuestro cuerpo. Al dominio propio, paciencia. Quiere decir que si el cristiano debe aprender a añadir a su vida cristiana la paciencia, que es la que le ayudará a permanecer dentro de los caminos de Dios, sin retroceder y sin importar las circunstancias. La paciencia no es algo que se consiga por milagro, sino por la prueba. Santiago 3, por eso Santiago 3, 1, 3-5. La prueba produce paciencia. Dios manda sufrimiento a nuestra vida, la enfermedad, la necesidad, para darnos paciencia. Pobre de los cristianos que creen que pueden ordenar a Dios
que quite su sufrimiento de su vida, como la enfermedad. Jamás podrán recibir la paciencia que Dios quiere dar. Por eso termina lejos de los caminos de Dios. Apenas recibimos la prueba, hermano, la rechazamos según en el nombre de Jesucristo. La paciencia es recibir la prueba que viene de Dios. Y aprenda que esta prueba produce su efecto en nosotros. Hoy recibió la prueba. Él nunca fue falto de fe. Nunca declaró en el nombre de Dios que la sarna maligna saliera de él. Tampoco declaró sus bienes, sino que estar seguro y protegido. Job 2:10. A la paciencia, piedad. Piedad es la actitud del cristiano de vivir una vida agradable y aceptable delante de Dios y de la demás gente. Piadoso es la persona que hace lo que Dios le agrada, pero también obtiene el favor de la demás gente. El piadoso se cuida de agradar a Dios y su palabra. Cuando nosotros vivimos de tal manera que hacemos lo que es correcto delante de la demás gente, vivimos una vida piadosa. 1 Timoteo 4:7-8. La piedad debemos practicarla de manera que pueda manifestarse por sí sola en nuestra vida. La piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. 1 Timoteo 6:6. Versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal es el amor que debe practicarse para con las demás personas de la misma fe. Es un amor que Dios manda que tengamos para con otros cristianos. Es amar a los demás hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Característica del amor fraternal. Lo conseguimos en Romanos 12:10. En 1 Tesalonicenses 4:9. En Hebreos 13:1. Los cristianos debemos aprender a amar a los demás cristianos, mostrando nuestro amor por medio de los hechos. ¿Y cómo lo demostramos nosotros, hermanos? Amándonos unos a los otros, demostrándonos cada día. Si un hermano no vino, mandar un mensajito, ¿verdad que sí? Hable de él. También lo conseguimos en 1 Juan 3:16, 1 Juan 4:20. A la fiesta fraternal, amor. El amor es la característica principal que el cristiano debe aprender en su vida. Es el sentimiento de empatía hacia la demás gente, sin importar si lo merece o no. Es el aspecto que se tiene hacia los demás, como Dios lo tuvo. Dios nos da la capacidad de amar porque Él es amor. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Lo conseguimos en Mateo 22:37 y 22:39. Y a nuestro enemigo también. Lo dice Lucas 6:27. Estamos en el 8. Estas cosas están en vosotros y aún no os dejará estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que el apóstol Pedro escribe esta carta para animar a los cristianos a seguir adelante en su vida cristiana y buscar permanecer firmes a pesar de todas las pruebas que ellos podían enfrentar. Algo que Pedro enfatiza mucho en estas cartas para que nosotros los cristianos, hermanos, procuremos estos pasos que quiero mencionar: el crecimiento espiritual, la importancia de la trascendencia de estos pasos cuando tenemos sobre nuestra vida. Aquí debemos comprender que cuando el cristiano aplica estas características a su vida espiritual, estas cosas no nos permitirán a nosotros estar ociosos, que significa alguien desempleado sin hacer nada. La razón por la que hay muchos cristianos que no quieren hacer nada en la obra de Dios es porque carecen de estas cosas. Y por eso es que no sienten ningún tipo de remordimiento de ver al grupo de pocas personas llevando toda la carga del ministerio. Y a ellos no les dan nada por hacer algo a la obra de Dios. Pero además estas cosas no nos harán a nosotros estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que entendemos es que estas cosas que debemos aplicar a nuestra vida nos van a mantener activos en la obra de Dios. Sin darnos cuenta estaremos haciendo mucho para Él. Eso es lo que logra tener estas cosas y que estas cosas abunden en nosotros. No solo es necesario conocerlas o escucharlas, sino que es necesario tenerlas y que abunden en nosotros. Debemos entender que como nosotros los cristianos parecen de estas cosas, es un cristiano que puede crecer
espiritualmente, si mantenemos estas cosas. Nos mantenemos ocupados en la obra de Dios, mantenemos activos para no estar opacados. Tenemos que mantener ese fuego activo, hermano, en la obra de Dios. Segunda de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Aquí dice que, en esto dice que el cristiano que no busca estas cosas es un cristiano malagradecido, hermano, que se ha olvidado de Dios, que Dios ha hecho en su vida, que no puede ver las bendiciones que ahí están en la voluntad de Dios. La razón por la que para muchos no es atractivo estar cerca de Dios y en su palabra, activo en su obra, es porque tiene la vista corta y solo puede ver con los ojos carnales, lo que les afecta directamente a ellos. El cristiano que solo ve por sus intereses, por sus negocios, sus familias, sus necesidades, sus deseos, es un cristiano carnal, hermano, que no ve más allá de sus propios límites y es mal agradecido porque no ve las cosas que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad que sí? Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procura ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es una tremenda promesa que proviene directamente de Dios. Muchos cristianos caen en su vida cristiana en el pecado, en la duda, en la tentación, pero Dios dice que la única manera que nosotros podemos guardarnos sin caer es si nosotros hacemos estas cosas. Es increíble que nuestra preservación en la vida cristiana depende de nosotros, de que pongamos en práctica todas estas cosas, para que podamos guardarnos sin caída delante de Dios. No solo nos dice que no caeremos, o tampoco nos dice que no caeremos, sino que dice que no caeremos jamás. Consideren, mi hermano, si estas cosas son importantes para Dios. Tremenda promesa de Dios, ¿verdad? Nos dice que no caeremos jamás. En el versículo 11, porque de esta manera os será toda amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. No sé que no dice que por estas cosas entraremos al cielo, sino dice que nuestra entrada será amplia y generosa. Es muy claro que aquí no está diciendo que estas cosas no nos vaya a salvar, pero sí que tenemos estas cosas en nuestra vida. Nuestra entrada en el cielo será llena de recompensa, que Dios tendrá para todos nosotros. De esta manera no seremos como lo menciona Pablo en el 1 Corintios 3, donde dice que algunos serán salvos, pero como por fuego. Otra cosa que debemos considerar, hermanos, es la práctica, las cosas en nuestra vida. Nos da una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Mantenernos activos en la obra, hermano, cada día. La 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y esté confirmado en la verdad presente. Pero siempre enfatizando mucho a los cristianos sobre la importancia de estas cosas, que cada cristiano debe practicar. Era algo que siempre estaba recordando y siempre estaba exhortando que se llevara a cabo. Entonces, con todo esto en mente, quiero compartir esto para llegar a la madurez espiritual. Que el Señor nos permita abrir nuestro entendimiento para aplicarla a nuestra vida de una manera inteligente, como dice Pedro, con todo el dinero. Bueno, hermano, ya con eso yo terminé. Es importante, hermano, que si vamos a ser cristianos, no seamos solamente cristianos de segunda, de media, medio tiempo, sino deseamos ser buenos cristianos. Entonces, si nosotros vamos a ser buenos cristianos, debemos aplicar a nuestra vida todas estas cosas. Bueno, en la conclusión, bueno, que todos, manteniendo nuestra fe activa, podemos alcanzar madurez espiritual. Porque si tenemos madurez espiritual, podemos amar a nuestros prójimos, podemos respetar a Cristo en nuestra cara. Cuando tenemos madurez espiritual, somos cristianos de verdad, el enemigo no nos usa. Respetamos y valoramos nuestro hogar, ¿verdad que sí? No andamos en la calle. Pues yo le doy las gracias